Muchas gracias, buenas tardes a todos. ¿Qué estamos discutiendo? La minuta de la Ley Federal de Consulta Popular no es una de las 60 leyes que vamos a discutir en este periodo de sesiones. Es el asunto político más importante de este año en nuestro país. ¿Qué es lo que está de por medio? 1. Si el contenido del artículo 1 de la Constitución, que maximiza la eficacia de los derechos humanos, es una decisión política fundamental de nuestro orden constitucional con carácter normativo, o si el artículo 1 es un mero discurso político sujeto a las conveniencias del régimen. 2. Si este Congreso, y en particular el Senado, van a garantizar el ejercicio del derecho político que establece el artículo 35 de la consulta popular, o el papel que se va a desempeñar aquí es el de limitar por la vía de la legislación secundaria los derechos que ya tienen los ciudadanos en la Constitución. 3. Si las diferencias de fondo que tenemos los mexicanos las vamos a resolver por las vías de solución que establece el Estado de Derecho y por lo tanto por las vías institucionales, o si las divisiones se seguirán ahondando y no tendrán otra manera de resolverse más que por el formalismo o las movilizaciones radicales en las calles. 4. Si esta Cámara va a desempeñar el papel que le corresponde en un sistema republicano de separación de poderes, o se quiere convertir ya no solo en el instrumento de validación de las decisiones del Ejecutivo, sino en uno que vaya más allá de lo que el propio Ejecutivo reclama. Es inconcebible que, una vez que el Ejecutivo ya aceptó públicamente la decisión sobre si procede o no la consulta popular en materia energética corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí todavía algunos quieran ser más papistas que el Papa y pretendan proteger los intereses del Ejecutivo más allá de su voluntad y de los propios intereses de la Presidencia. Aquí van a salir muchos argumentos de carácter técnico-jurídico para justificar la aprobación de la minuta que viene de la Cámara de Diputados, que no es una minuta para regular la consulta popular, sino para impedirla. ¿Por qué? ¿Cómo se puede hablar de consulta sobre asuntos de trascendencia nacional y cerrar esa vía de participación precisamente en el asunto que, a juicio de todos, empezando por el sentido común, es el de mayor trascendencia nacional? Si una reforma constitucional sobre el artículo 25, 27 y 28 no es un asunto de trascendencia nacional, entonces ¿cuál lo sería? Ya sabemos que lo que divide no es este tema, sino nuestras posiciones sobre el petróleo. Aquí no aspiramos a modificar la opinión de los que votaron a favor de la reforma energética. Están en su derecho de defender sus convicciones, desde luego. Pero con la misma convicción, no podemos aceptar que con tal de lograr una meta económica de crecimiento, se cancelen los derechos democráticos de los ciudadanos. Tampoco juega un papel digno esta Cámara si, ante la evidencia de que el propio presidente de la República se ha convencido de que la única manera de resolver este debate es llevándolo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí se pretenda defender lo que para el propio presidente ya es indefendible: negar a pie juntillas la posibilidad de llevar a consulta popular el debate sobre energía. Cito la respuesta que dio el presidente Enrique Peña Nieto a The Wall Street Journal en la residencia oficial de Los Pinos. Pregunta el Wall Street Journal al presidente Enrique Peña Nieto: ¿estaría usted de acuerdo con celebrar una consulta popular sobre la reforma energética aprobada en diciembre, como pide la izquierda mexicana? Contesta el presidente Enrique Peña Nieto, lo voy a decir despacio: a final de cuentas, ante las diferentes interpretaciones que hay, creo que estará en manos de la Suprema Corte de Justicia definir sobre qué temas se puede hacer la consulta y si las consultas pueden modificar la Constitución. Sí
Está previsto en la Constitución la consulta como un método de participación ciudadana y la Corte deberá decidir en su momento el alcance y las materias que eventualmente pueden ser tema de consulta. Quienes hoy defienden una posición dogmática en contra de la consulta están lastimando a la democracia. Pero no solo eso, están haciendo un cálculo político equivocado. Como bien lo han dicho los líderes de opinión que respaldan la privatización absoluta del petróleo, pero desde posiciones inteligentes y democráticas, como Carlos Elizondo Meyer y Jorge Castañeda, empecinarse en la no consulta, a lo que va a llevar es a que la consulta se dé sobre las leyes. Si no hay consulta sobre las reformas constitucionales, nadie podrá argumentar que no procede sobre las leyes. Con lo cual, los ciudadanos tendrán la posibilidad de demandar la consulta para echar abajo las leyes reglamentarias en materia de energía. Con ello, sí se estaría generando mayor confusión e incertidumbre. Yo concedo que estamos ante un asunto de fondo. Echar abajo la reforma petrolera puede colocar al país en una situación de riesgo para su estabilidad financiera. Tengamos la capacidad política de resolver esas diferencias y encontrar una solución por vías democráticas. Discutamos la naturaleza de los problemas para encontrar soluciones apropiadas, pero no llevemos esta discusión a una serie de tecnicismos que no son otra cosa que la justificación para imponer una decisión política contraria a la mayoría de los mexicanos. Y digámoslo de una vez con toda claridad, la democracia es el voto de las mayorías y el respeto de las minorías. Eso es la pluralidad, esa es la esencia del Estado de Derecho y ese es el valor primordial que defiende y debe defender un tribunal constitucional en un Estado de Derecho. Señores y señoras, no nos equivoquemos, no aprobemos hoy una minuta cuando sabemos que la semana pasada, dato adicional a la entrevista del Wall Street Journal, el asunto ya fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y cuando el propio presidente de la República ya concedió que sea la Corte quien decida sobre la constitucionalidad o no de la consulta en materia energética. Llamo a que suspendamos este proceso hasta en tanto decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dejemos que sea la Corte quien decida, que ella establezca con sus definiciones cuáles son los marcos sobre los cuales se debe legislar. Como ya lo hemos hecho en otras materias delicadas, donde se invocan los precedentes judiciales y los tratados internacionales. Se los digo de manera muy sencilla, si no vamos a legislar con grandeza, por lo menos actuemos con prudencia. Muchas gracias. Muy bien dicho, ¿eh?